Estos días ha sido noticia internacional, no solamente en Cuba, el programa de reformas económicas, de transformaciones de la economía cubana que se presentaba en la Asamblea Nacional de Cuba, en el Parlamento, que era aprobada, bueno, pues que recoge una serie de líneas de trabajo que van a ser aplicadas en el corto plazo, que sin duda remueven el modelo económico tradicional de Cuba, porque recordemos, desde el año 2011 se implementan en Cuba o se aprueban, porque luego la implementación ha tenido numerosos obstáculos, hay que decirlo. Se aprueban los lineamientos de la política económica y social del país que incluían una cierta apertura al mercado, la institucionalización de un cierto sector privado que cumplía y sigue cumpliendo un papel, pero ahora, con estos anuncios, esos lineamientos se profundizan mucho más y ese sector privado va a tener una importancia mucho mayor, ¿no? Son 176 medidas aprobadas a partir de 23 ejes fundamentales que recorren toda la economía del país. Todos los sectores van a sufrir cambios fundamentales. El mercado va a tener una importancia mayor. La planificación cambia de una planificación administrativa y centralizada a una planificación mucho más descentralizada y que recoge los signos y las informaciones del mercado. Hay quien dice que esto es la vía china o vietnamita, pues algo tiene desde luego de eso, aunque por supuesto con las características de un país que tiene una guerra, que está descapitalizado, un país al que le han disparado misiles atómicos a todos los sectores de la economía, que ahora mismo tiene muy pocos ingresos en divisa, precisamente porque los criminales como Marco Rubio y como Donald Trump y como todos estos congresistas de la ultraderecha están tratando de matar por hambre a un pueblo y para eso lo que hacen es destruir las fuentes económicas que dan precisamente alimento y medicamentos y transporte y energía y luz eléctrica a un pueblo. Bueno, pues en esas circunstancias es que se aprueba este programa de liberalización, vamos a decir, de la economía, donde la propiedad estatal sigue controlando, vamos a decir, que la propiedad fundamental de los medios de producción, la tierra, pero la gestión en muchos casos va a pasar a ser privada, cooperativa y de otro tipo. Las empresas estatales van a tener una libertad de acción, una autonomía mucho mayor, incluso con la posibilidad real que se va a aprobar, de que participen en un porcentaje de su accionariado, van a tener un accionariado de que participe el sector privado, incluso la propiedad extranjera, porque se van a transformar las empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones. Esto va acompañado de una reducción del sector presupuestado, con una mayor autonomía municipal. Y bueno, y una serie de cambios fundamentales que sobre todo lo que pretenden es atraer capital. Un país cuya economía ha sido destruida en cuanto a sus fuentes de ingreso y de inversión. Bueno, pues lo que trata el país es de sustituir la inversión que se ha ido por las amenazas directas y las sanciones de Estados Unidos por otra inversión que tenga el suficiente atractivo para poder entrar en la isla. Y esto lo quieren hacer en la agricultura, en la energía, en la banca privada, están diciendo que puede entrar, en el turismo con diferentes formas nuevas, franquicias, agencias privadas, en el comercio y servicios, mercados mayoristas abiertos, cadenas y franquicias extranjeras, etcétera. Y se le da, digamos, se eliminan determinadas barreras que antes tenía el sector privado encarnado en las famosas MIPIMES privadas. El límite de 100 trabajadores se elimina. Una persona o un propietaria puede tener varias empresas y las actividades prohibidas, es decir, donde no puede haber sector privado,
se reducen a 70, entre las cuales pues están, como bien sabemos, la salud pública, la educación, etcétera. Bueno, todo esto sin duda es un totum revolutum complejo, veremos qué es lo que pasa, que a todos los que hemos acompañado y acompañamos, por supuesto, en la realidad cubana, el proceso cubano, pues nos provoca dudas y incertidumbres, pero también esperanzas porque la situación es tan dura que algo había que hacer, ¿no? Pero sin duda está rodeado todo esto de un gran debate dentro de las filas de la revolución, un gran debate sobre qué cosas de estas están bien y otras no tan bien, y sobre todo de qué peligros entraña, ¿no? Peligros sin duda, pero uno se pregunta cuál es el mayor peligro, el no hacer nada o realmente este tipo de soluciones que sin duda, repito, entrañan peligros para un camino de igualdad social, de justicia social, porque indudablemente esto va a traer desigualdades. Bueno, pues No, Lázaro, no te pido que nos des la varita mágica mira, de qué va a ocurrir, pero bueno, que des tu valoración personal, que por tú, supuesto. tú, tú lo, tú lo has dicho mejor que cualquier otro análisis que se pueda exponer con relación a este movimiento telúrico en la política y en la economía de Cuba. Sinceramente te digo, José, hermano, me conoce hace muchos años. A mí no me gusta el capitalismo, yo soy anticapitalista y antiimperialista. Son dos, no me gusta y sinceramente me llevo muy mal con esas denominaciones, ¿no? En la práctica. Y lo que puedo decir es que a pesar de eso, es una verdad, yo no me gusta nada del capitalismo, o poquitas cosas. Claro, el capitalismo, cuando tú le preguntas a un cubano, una cubana, bueno, una vía capitalista de desarrollo, ¿en quién piensa? ¿En qué países piensa? En Estados Unidos, por supuesto. En Europa. Los países Japón. Japón, Canadá, Suiza, Suecia, países de Europa del llamado primer mundo. Haití. Claro, pero no piensan, ahí está, pero no piensan en Haití, que es capitalista también, ni El Salvador, que es capitalista también, ni en Guatemala, que es capitalista también, ni en Honduras, que es capitalista también. Entonces, claro, si le pones un espejo, enseña, no, no, sí, sí, sí. Hay gente así que bueno, abrazan el capitalismo como la solución de todos y no sabe que es la creación de todos los males que existen en el mundo es por el capitalismo, todos. Entonces, yo con mucho cuidado, yo pienso que este es un momento extraordinariamente delicado y determinante en la vida política, económica de la Cuba de hoy y la de mañana. No es fácil, es muy delicado, pero desde luego, como tú lo has dicho, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Y si no hay otra vía en estos momentos, pues bueno, habrá que asumirlo. Habrá que asumir esta, porque bueno, recuerdo también mucho a Fidel. Y yo tengo el temor, sinceramente, y con el respeto de la dirección del partido, el gobierno cubano, que nuestra revolución deje de ser la revolución de los humildes por los humildes y para los humildes. Y cuando uno, bueno, ¿sabe? Yo he recorrido medio mundo y ve que países capitalistas que nunca han tenido un bloqueo, ve en países capitalistas, repito, que nunca han tenido un bloqueo, la exclusión social, las personas en las calles, la mendicidad, o sea, la gente, bueno, aquí mismo, miles, cientos de miles de personas en las calles, malviven en las calles. Y aquí no ha habido bloqueo, en Bélgica tampoco. Y vas a Bruselas y te encuentras gente en la calle con cartones y con niños, niñas. O sea que, claro, eso si no lo ves o no te familiariza de alguna manera con esa realidad, pues para no pocos, todo es maravilloso. Sí, 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 sí. Yo creo que hay que tener cuidado y hay que ver porque además en Cuba no existe esa cultura de lo que es el, el- la empresa capitalista, de lo que es, no es un que ponga un timbiriche en una esquina y otro timbiriche en otra esquina, no, no. Es una economía con elementos
muy claro y definido del capitalismo. Entonces, bueno, confiar. Yo confío en la dirección de la revolución, confío en el Parlamento cubano. Si es algo aprobado, es que se entiende que ha sido estudiado, que ha sido valorado, etcétera, y es la vía. Ahora, también hay una cuestión. Hay que ver los pasos que da esta administración de los Estados Unidos. Claro. Es una administración mentirosa, una administración cínica, hipócrita, y a ver qué pasos da, porque ya ahora no queda, yo creo que está la línea bien marcada, pero a pesar de la línea estamos enfrentando a una administración posiblemente la más agresiva en muchos años de la revolución, la más agresiva y la más irrespetuosa a las leyes y a las leyes, la Carta de las Naciones Unidas y a todas las leyes que tenga que ver con lo humano. Es decir, que estamos ante una administración que ha preparado todo un andamiaje, un circo en aguas del Caribe cercana a Cuba, con la pretensión de invadir Cuba. Es decir, y eso también tenemos que denunciarlo y tenemos que repetirlo, porque no tiene ninguna autoridad, así sea quien sea, ninguna potencia extranjera de intervenir en un país libre, independiente y soberano. Pero bueno, eso está ocurriendo y los medios de manipulación y desinformación masiva se hacen oídos sordos para no poner el acento en esa realidad. ¿Qué Estados Unidos dice que Estado fallido? Estados fallidos son los Estados Unidos. Hay que ver las calamidades que hay en Estados Unidos. Y es la primera potencia, el país más rico. Y hay, bueno, 40 y tantos millones de personas en la pobreza. Entonces, fíjate qué ejemplo. Por eso que estos pasos que va a dar la revolución cubana tienen que ser muy medidos, muy bien analizados y ver los pros y los contras. A mí me deprime ver cubanos y cubanas en las calles pidiendo y que estén tirados, y no porque estén borrachos, sino gente tirada en la calle. Eso lo vi yo. Vaya, y ahí está, también tiene todas las medidas que se toman, deben estar respaldadas por leyes que prohíba, por ejemplo, las prácticas racistas, exclusión social, todo. En la contratación. En la contratación, exactamente. Que eso también está. Entonces la gente cuando dice así, sí, pero cuando te diga, no, tú no, con los subterfugios que se emplean aquí. Aparentemente no es racismo, pero dice, no te da el empleo, aunque hay una plaza libre y usted esté capacitado, no te lo da. Entonces, ¿y qué hace? No, búscate la vida. O sea, sálvase el que pueda. El sistema es sálvase el que pueda, es el capitalismo. Bueno, confiemos y yo confío en las medidas y sobre todo en lo que han expresado los líderes nuestros, y desde luego hay que apoyarlo. Pienso que es un momento delicado, extremadamente difícil, complejo, extremadamente complejo. Y algo hay que hacer. Y bueno, esta vía es una vía realmente bastante, tiene sus pros, sus contras, pero hay que hacerlo. Como decía mi abuela, hay que tener coraje, carajo. Sí. Así que adelante.